Capítulo 381. Cuando Vladimir envió un pequeño destacamento de 10.000 abejas con rifles para explorar los territorios en disputa, le preocupaba en secreto que esto no funcionara. Las criaturas que vivían allí tenían sentidos agudos y eventualmente descubrieron incluso a las abejas comando más sigilosas, y había demasiadas para que un equipo de ataque común pudiera abrirse paso entre ellas. El plan de Vladimir era ir en la dirección opuesta. Conmocionar y asombrar. Los rifles ruidosos enseñarían a las bestias a huir aterrorizadas en lugar de correr hacia el ruido de los disparos. Ya funcionaba bien con los insectos cerca del campamento. Incluso los más tontos huían por instinto de ruidos tan fuertes. Pero en otro lugar, las cosas aún podrían ser diferentes. Al final, las preocupaciones de Vladimir resultaron infundadas. Tan solo 7 días después, los exploradores regresaron con las primeras buenas noticias. Aunque algunos murieron en combate, la mayoría regresó solo con heridas superficiales, incluido el líder del destacamento. Con estos rifles, abrimos paso entre las bestias como un cuchillo caliente corta la cera, gran comandante. Informó con entusiasmo. Les disparamos hasta que empezaron a huir, y les disparamos aún más, hasta que empezamos a quedarnos sin munición, pero para entonces, ya no nos quedaban suficientes enemigos. Y encontramos un camino lo suficientemente ancho como para que pasara el ejército humano. Vimos a varias bestias gigantes entrar y atravesarlo por completo. Tan pronto como Vladimir recibió este informe, envió varios jinetes de dragones para hacer un mapa más detallado de este camino. Unos días más tarde, ella y Greshch lo tenían en sus mapas. El camino, que fue hecho por grandes bestias herbívoras, estaba rodeado de muchos lagos y un suelo tan húmedo que cualquier cosa demasiado grande simplemente no podía caminar sobre él. Y por la misma razón, era difícil de encontrar para cualquiera que no pudiera volar, ya que lo más probable es que simplemente caminaran hacia un pantano. Los Bardish tenían algunos equipos de defensores que patrullaban la zona, pero la mayoría los dejaba en paz, probablemente creyendo que los soldados Naregan tendrían más probabilidades de ahogarse en el pantano que de caminar por el lugar. Les demostraremos a estos perros azules que se equivocan. Su arrogancia será su perdición. Declaró Greshch. Los soldados ya llevaban demasiado tiempo sin hacer nada. Salgamos cuanto antes. Vladimir estuvo de acuerdo. Este era un lugar maldito y demasiado lejos de sus hogares para la comodidad de ninguna de sus abejas. Todas ansiaban regresar a sus colmenas fortaleza o incluso construir las suyas en los territorios conquistados. No para caminar como patos por estas tierras infectadas. Viajar por las zonas desérticas era más agotador, tanto para humanos como para abejas, de lo que Vladimir esperaba inicialmente. Incluso cuando nadie corría peligro de ahogarse, este lugar y sus habitantes parecían empeñados en exprimir al máximo a la gente. El ejército de Naregan ahuyentó a la mayoría de las criaturas que habrían intentado atacar a las abejas, pero en cambio atrajo a innumerables hordas de otras, como mosquitos y sanguijuelas. Al mismo tiempo, Vladimir también encontró parásitos que intentaban infectar a sus soldados. Las patrullas enviadas fuera del campamento para explorar en busca de amenazas mayores a menudo regresaban con pequeños ácaros en la cola. Afortunadamente, estos se encontraron rápidamente cuando los soldados visitaron a los médicos para tratar sus heridas de combate, y después de esto todos estuvieron más en alerta por los parásitos. Lo peor era que, incluso después de que el parásito hubiera desaparecido, la persona mordida solía enfermarse de algo no relacionado. Estas criaturas transmiten muchas enfermedades, le explicó el médico jefe del ejército a Vladimir. Mi padre lo dijo. Tienen mucha inmunidad, así que pueden transmitir estas enfermedades sin enfermarse. De hecho, nosotros también somos así, solo que no tocamos tantas cosas desagradables y contagiosas como estas cucarachas y moscas. Por supuesto, Vladimir hizo todo lo posible por proteger a su ejército. Y al ejército humano, cuando tenía recursos y gente de sobra. Esto solía implicar matar a todos los insectos a la vista y quemar sus cadáveres, o al menos arrojarlos lo más lejos posible. Los humanos se acostumbraron a cubrirse todo el cuerpo con un paño grueso y encerado solo para proteger su fina quitina de las agujas perforantes de los mosquitos que la perforaban fácilmente. Y con uno de los carros de suministros, padre les había enviado abejas con algo de sangre inmunizante extra para compartir, aunque no era suficiente para todos, nunca lo era. Así, resistieron y avanzaron hacia las posiciones Bardish. Por primera vez en mucho tiempo, Vladimir pudo enviarle informes a padre sobre sus avances en su misión.
Las patéticas defensas bardas de la zona fueron aplastadas por el ejército unido como si fueran polvo bajo sus pies. Un pequeño fuerte con menos de 1000 soldados no era nada comparado con el castillo Sonerat. Sus defensas aún lucharon hasta el último aliento. Greshch lo aprobó, afirmando que al menos tenían algo de honor. Vladimir pensó que deberían haber aceptado la superioridad del imperio de las abejas y se rindió, ahorrándole así vidas y municiones. Peor aún, el fuerte ha enviado advertencias al ejército Bardish estacionado en otro lugar, advirtiéndole sobre el avance del ejército unido. Para entonces, los asesinos de Vladimir ya estaban en posición. A pesar de su creciente paranoia y sus defensas, los miembros importantes de la estructura de mando Bardish caían uno a uno. En tan solo unos días, el ejército unido llegaría al puerto principal de la cuenca de la expansión oriental. Refuerzos frescos del Imperio Bardo Continental los esperaban allí, pero la ciudad apenas estaba fortificada desde tierra. A Vladimir no le preocupaba la batalla. Pero mientras caminaban, tenía un motivo diferente para preocuparse. Desde que marcharon por las marismas, muchos soldados del ejército del Imperio de las Abejas se quejaron de descamación de la piel y llagas. Al mismo tiempo, hubo informes de que los soldados del ejército de Naregan sufrieron descamación de la quitina. Además de las llagas, todos los enfermos presentaban síntomas como tos, fiebre y escalofríos. Era una enfermedad que Vladimir no esperaba volver a ver nunca más, especialmente en las abejas, la gripe desolladora. Capítulo 382. ¿Cómo es posible? La gripe desolladora no afectaba a las abejas antes. Y lo peor de la enfermedad se combatió en el reino de Naregan. Preguntó Vladimir furiosa a su subordinada, la médica jefe Medicia. Después de ver a los enfermos por sí sola, Vladimir no tenía miedo de enfermarse porque ya estaba inmunizada con sangre de todo, fue a hablar con el médico jefe uno a uno en su oficina de campo. Pero Medicia no se inmutó ante la actitud de Vladimir. La miró con frustración y agitó las manos. Los gérmenes evolucionan, gran comandante. Lo sabe tan bien como yo. Y también sabe que nunca se detuvo por completo, solo se contuvo hasta el punto de que no tenemos que preocuparnos. Podríamos haberlo contagiado de insectos locales, de los bárbaros que pisoteamos, incluso del agua local. Al fin y al cabo, solo hervimos el agua que bebemos. Mi gente ya está haciendo lo posible para tratar y poner en cuarentena a todos los que se contagiaron, pero esto no es motivo para regañarme. Vladimir dejó escapar un largo suspiro. Es imposible poner en cuarentena suficiente a los enfermos en un campamento como el nuestro, y lo sabes tan bien como yo, hermana, respondió Vladimir con tono sombrío. También me gustaría saber por qué solo recibí un informe sobre la gripe ahora y no cuando se detectaron los primeros enfermos. Medicia suspiró. Por esto, solo podía disculparme. Ya sabes cuánta gente ya se enferma de otras cosas. Cuando aparecieron los primeros enfermos, creían que tenían llagas de otra cosa. Y los demás síntomas son muy comunes. También sabes que quienes padecen la gripe desolladora pueden mantenerse en pie e incluso luchar durante un tiempo hasta que la enfermedad se vuelve mortal. Por eso, mucha gente no la tomó muy en serio. Vladimir asintió. Y hay muy pocas abejas doctoras y doctores humanos comparados con la cantidad de enfermos que tenemos en este maldito lugar. Lo sé. Vladimir apretó los dientes y se frotó el puente de la nariz. Si no hacemos algo para evitar que la gripe desolladora se propague a más gente, podríamos perder todo nuestro ejército. Y luego la ciudad que planeábamos conquistar. Al menos sus exploradores no reportaron señales de ninguna pandemia masiva. El puerto estaba más cerca del castillo Sonerat. Estaba terriblemente infectado, pero aún funcionaba. Sin embargo, con Flying Flu esto podría cambiar. Esta enfermedad fue tan mortal que dejó aldeas enteras vacías en el reino de Naregan. Se podía detener con cuarentenas e inyecciones inmunitarias, pero ya había evolucionado desde entonces. Vladimir estaba segura de que solo podía traer consecuencias peores para todos. Medicia pensativamente recogió una mota de polvo de debajo de una de sus largas garras. No podemos poner en cuarentena ni inmunizar a todos los que enferman. Ni siquiera podemos enviarlos de vuelta al imperio. Morirán de gripe antes de llegar. Pero podemos pedirles que sacrifiquen sus vidas por el imperio. Al menos, podemos hacer esto con las abejas. Los humanos son terriblemente irrazonables a la hora de sacrificarse la mayor parte del tiempo. Vladimir solo pudo asentir.
Quizás si eliminamos a la parte corrupta de nuestras filas, quede suficiente para terminar esta campaña militar. Necesito cifras precisas de todos los que enfermaron, y las quiero ya. Se hará. Una de mis asistentes ya está terminando el recuento. Les traerá los resultados en una media hora, si no se distrae. ¿Pero qué pasa con los humanos enfermos? ¿Debemos deshacernos de ellos también, o simplemente volverán a infectar a todos? Vladimir frunció el ceño. Yo me encargaré de esto. Ocúpate de que tengamos suficientes medicamentos para todos, Medicia. Ella se dio la vuelta y se preparó para irse. Antes de hacerlo, escuchó el suspiro de Medicia detrás de ella. Ojalá estuviera ahora mismo haciendo pruebas para desarrollar la mítica penicilina, murmuró la abeja médica. Buenas noticias, gran comandante. Gresham comprende lo grave que será la situación si no actúa con decisión. Malas noticias. No está seguro de que sus soldados lo entiendan también. Parece que será necesario convencer a las abejas. Vladimir se rascó la oreja cuando recibió el mensaje del agente de Gresham con una respuesta y frunció el ceño. Este mensaje la interrumpió. No le gustaba mucho la telepatía. Normalmente, sus comunicadores aceptaban y transmitían todos los mensajes que le enviaban, pero esta vez el agente debió de haber decidido que era demasiado importante. De cualquier manera, dado que Gresham estaba en su campamento y Vladimir en el suyo, tenía que encontrar a su comunicadora y dictarle un mensaje para responder. Ella estaba dispuesta a asustar a los humanos de cualquier forma necesaria, incluso enviar gente a asesinar a todos los infectados. Cualquier cosa, con tal de evitar que la enfermedad se propagara a más abejas. Vladimir ya había ordenado a todas las abejas no inmunizadas que se mantuvieran alejadas de los humanos por ahora. Aunque incluso Vladimir se dio cuenta de que matar humanos los haría reacios a ayudarlos en el futuro, tuvo otra idea. Primero, dile a su agente que esta respuesta no merecía que me escribiera directamente, le ordenó Vladimir a su comunicador. Segundo, dile a Gresham que si sus soldados no se dan cuenta de lo mal que están las cosas, debería simplemente enseñarles. Toma al soldado más enfermo, muéstralo a todos, explícales con todo lujo de detalles cómo te mata la gripe desolladora. Cuanto más hablaba Vladimir, más recordaba los métodos de los agentes con los que trabajaba y más inspirada se sentía. Incluso mienten al respecto. Hazle más llagas al hombre, añade más detalles sobre lo dolorosa y terrible que es la muerte por gripe desolladora. Así, quienes la padecen estarán deseando morir solo para evitarla. El señalero asintió y miró a Vladimir interrogativamente. Eso es todo, sí. Fin del mensaje. Cuando Gresham envíe su respuesta, si es una confirmación, dímelo en persona. Si no, bien, envíame un mensaje telepático. Vladimir quería que Gresham comenzara a matar a los enfermos lo antes posible, por lo que tenía que estar preparada para resolver cualquier retraso. Mientras tanto, tenía que matar a sus propias hermanas. El deber más severo de un líder. Capítulo 383. Vladimir podía estar feliz, aunque no tenía ganas. Solo el 0,5% del ejército de abejas estaba enfermo. Lo cual equivalía a 1048 abejas. La mayoría eran guerreras, pero había varias docenas de constructoras y artesanas que viajaban con el ejército para apoyarlo. Entre ellas había abejas morfotipadas y de referencia. Las abejas médico, lideradas por Medicia, las reunieron en edificios de cuarentena construidos a toda prisa, pero para el anuncio que Vladimir debía dar, las reunió en un claro del bosque cerca del campamento. Aunque todas pertenecían a escuadrones diferentes, se organizaron en escuadrones y formaciones lineales por pura costumbre. Vladimir examinó a las abejas. Muchas ya mostraban signos más evidentes de la enfermedad. Grandes llagas en la cara y aún más grandes en la cola. Se oían algunas toses. Algunas parecían demasiado cansadas para estar allí bajo el sol abrasador. Soldados. Ya les hemos dicho que padecen la gripe desolladora. Algunos ya saben lo peligrosa que es. Ahora ha empeorado aún más, ya que evolucionó para afectar a las abejas. No podemos permitir que se propague a nuestro ejército, ni peor aún, al imperio de las abejas, y no tenemos los recursos para curarlos, ni siquiera para ponerlos en cuarentena hasta que la combatan ustedes mismos. Vladimir hizo una pausa. La mayoría de las abejas la miraban fijamente, esperando a que continuara. Eran soldados y pensaban como soldados, es decir, solo cuando se les ordenaba. Pero algunos rostros se dieron cuenta, seguidos de ceños fruncidos.
Deben abandonar el campamento y morir en un lugar donde no propaguen la enfermedad entre las bestias locales, que la propagarán aún más, dijo Vladimina. Sería mejor para esta zona y nuestra futura conquista que quemaran sus cuerpos. ¿Entendido? Se oyeron algunas exclamaciones. Vladimina estaba segura de que las abejas comentaban sus órdenes entre sí, pero usaban la telepatía, así que no oyó nada. Esa era otra razón por la que detestaba la telepatía. Prefería saber cuando la gente susurraba delante de ella. Nadie hablaba en voz alta. Vladimina alzó la voz y el puño. Soldados y trabajadores del imperio de las abejas. Todos ustedes están siempre listos para dar su vida en el campo de batalla, lo sé. Esta tarea es más difícil, pero es igual de importante. Den sus vidas por el imperio de las abejas, para que ninguna de sus hermanas tenga que ver su piel abrirse en llagas como la suya. El discurso en voz alta fue como una chispa que encendió un fuego en los ojos de los allí reunidos. Incluso el escuadrón de médicos de Medicia parecía más apático que cuando simplemente observaban. Las abejas enfermas estallaron en gritos de respuesta, levantando también sus puños en el aire. Sí. Por el imperio. Por el imperio y por padre. Sí, gran comandante, sí. Estamos listos. Es el mayor honor morir por el imperio. Sí, lo es. Gritó Vladimina. Serán recordadas, hermanas. Esto provocó aún más vítores entre los allí reunidos. Vladimina los observaba en silencio con una pequeña sonrisa de orgullo en los labios. Su gente eran todos soldados, aunque no fueran guerreros dignos de su aprobación. Cuando los gritos casi cesaron, una abeja, una guerrera a juzgar por el símbolo dibujado en su camisa, voló para flotar ligeramente sobre la multitud y gritó. Gran comandante, una pregunta. Tengo una pregunta. Esto hizo que los presentes dejaran de aplaudir con orgullo y jactancia. Vladimina frunció el ceño. No esperaba preguntas, y no le gustó. Pregúntalo, guerrero. Gran comandante, si tenemos que morir para evitar propagar la gripe desolladora, eso significa que nuestras armas y demás objetos personales ya están contaminados, ¿verdad? Los objetos personales de las personas en cuarentena se guardan allí hasta que la abeja se recupere o muera. Normalmente, limpiarlos con agua caliente es suficiente para eliminar cualquier contaminante, dijo Medicia antes de que Vladimina pudiera preguntar. Los objetos de estas abejas también se guardan allí. Todavía podemos reutilizarlos. Vladimina frunció el ceño. ¿Pero qué pasa si la limpieza no elimina el virus de la gripe desolladora de los objetos? Preguntó. Existe el riesgo, ¿verdad? Medicia chasqueó la lengua. Claro que sí, gran comandante. Estaba a punto de preguntarle sobre estos asuntos cuando ambos estemos menos ocupados con todo lo demás. Vladimina asintió y se giró hacia las abejas esperando su respuesta. Sí, los objetos que tenías están contaminados. Los destruiremos después de esto para asegurarnos de que nadie se infecte. Entonces, ¿podemos llevárnoslos, gran comandante? Si pudiera elegir cómo morir, querría morir en batalla, llevándome a tantos enemigos como pueda. Y mis hermanas también. Tomemos nuestras armas y vayamos a matar a un montón de bestias salvajes antes de que nos incendiemos a nosotras y a ellas con nuestro aliento. Cuando escuchó esto, Vladimina no pudo resistirse a sonreír e incluso aplaudió una vez. Sus subordinadas, sus hermanas menores, eran incluso mejores de lo que ella esperaba. Sí. Puedes hacerlo. Medicia, haz que esta gente tome sus armas y armaduras. En cuanto esto suceda, abandonarás el campamento para tu última y más gloriosa batalla. Tus hermanas te observarán desde lejos, y esta historia se recordará en obras de teatro por todo el imperio. Se la contaré a mi padre yo mismo. Por el imperio. Por el imperio. Repitieron las abejas, saludando a Vladimina con los puños en alto. Después de eso, estas abejas solo tardaron 1 hora en recoger su equipo y abandonar el campamento. Las únicas personas que las seguían eran unos cuantos exploradores inmunizados a quienes Vladimina les pidió que le contaran la historia final de estas abejas y que se aseguraran de que todos los cuerpos fueran destruidos correctamente después. Al mismo tiempo que Vladimina cortaba la mano de su ejército, o más bien un dedo, para salvar el cuerpo, Greshch hacía lo mismo con los humanos. Sin embargo, cuando Vladimina comprobó cómo iba esto, solo pudo sacudir la cabeza en señal de decepción por la naturaleza humana. Capítulo 384.
No solo los humanos enfermos seguían con vida, el agente desde la parte humana del campamento trajo a Vladimir noticias sobre su comportamiento patético. Fue tan malo que Vladimir fue a ver personalmente al agente jefe Flying Wars en el campamento de Greshch. Palabras voladoras no era la agente personal de Greshch, al menos no a tiempo completo. Coordinaba a cientos de abejas agentes en el ejército humano y en los territorios de la expansión oriental. Era una abeja tan ocupada que incluso Vladimir la visitó personalmente en lugar de pedirle a palabras voladoras que fuera a su campamento. Aunque esto se debió principalmente a que Vladimir quería mirar a los humanos y lo que estaban haciendo cuando no estaban muriendo. Cuando Vladimir llegó a palabras voladoras, el agente abeja observaba a los humanos en el campamento desde el techo de una de sus tiendas. Desde allí, los humanos no parecían tan gigantescos y era fácil distinguirlos y entender qué hacían. Aunque, incluso al verlo, Vladimir no estaba segura de qué era exactamente. Mientras tanto, una docena de abejas guerreras con rifles vigilaban la zona por si aparecían bestias peligrosas, actuando como guardaespaldas de las palabras voladoras. Ahora se les unían los guardaespaldas de Vladimir. Agente palabras voladoras, saludó Vladimir, aterrizando cerca de la gente. Recibí su informe. ¿Por qué está aquí y no le está dando instrucciones a Greshch sobre cómo resolver este asunto? Flying Wars se burló. Porque no necesito estar cerca de él para hacerlo. Estoy monitoreando los informes de todos mis agentes ahora mismo, como siempre. No se preocupe, puedo hablar y pensar, gran comandante. Vladimir frunció el ceño, pero bajó la cabeza. Lo siento, hermana. Pero en serio, ¿por qué siguen vivos los humanos enfermos? Dijiste que Greshch los asustó a todos siguiendo mis instrucciones, y temblaban y se caían del susto. Porque 9 de cada 10 humanos son criaturas egoístas y patéticas. Y el 10º solo es decente porque tiene un agente que lo guía. Espetó palabras voladoras, agitando las manos. Créeme, gran comandante, estoy tan enfadada con ellos como tú. Imagínate. Incluso después de todo el susto que dio el general Greshch, algunos humanos que saben que están enfermos lo ocultan. ¿Qué? Exclamó Vladimir, incapaz de creer en aquella terrible irresponsabilidad. Las abejas podían ignorar las enfermedades por ignorancia, pero todas sabían que si estaban enfermas, deben ir al hospital para evitar la propagación del contagio. Los humanos sabían lo mismo, porque padre les había instruido al respecto. Vladimir leyó las sagradas escrituras que les dejó. Allí se decía muy claramente, varias veces. Así que algunos humanos desobedecen directamente los mandamientos sagrados. ¿Los mandamientos de nuestro padre? ¿Por qué, palabras voladoras? Simplemente no quieren que los maten. Vladimir apenas podía creerlo. Su opinión sobre los humanos había decaído muchísimo. Esta era una de las peores razones posibles para ocultar una enfermedad contagiosa y mortal. Pero morirán de todas llenas. ¿No se dan cuenta? Esperan sobrevivir de alguna manera. Sí, sé que es muy improbable, y que Greshch les dijo a todos que era imposible. Los humanos pueden ser más estúpidos que un pulgón. Vladimir tardó unos segundos en digerir esta información. ¿Y qué estabas haciendo al respecto hasta ahora, palabras voladoras? Mis agentes han estado atentos a los pensamientos de estos idiotas y se lo han contado al general Greshch. Con el tiempo, los descubrirán a todos, pero llevará tiempo asegurarnos de encontrarlos. Quizás, una semana, incluso. Menos si nos asigna más personal, gran comandante. Cualquier sabueso servirá, incluso si no son agentes. Puedes llevártelos, aceptó Vladimir de inmediato, pero se detuvo al oír gritos desde abajo. ¿Qué están haciendo ahora? 4 humanos con sombreros rojos, que a los miembros de la Hermandad de Sangre les gustaba usar para destacarse, estaban arrastrando a un 5.º humano fuera de la tienda, mientras una docena más observaban. Uno de los hermanos de sangre le quitó una venda que cubría la frente al 5.º, revelando una llaga abierta donde debería haber estado un trozo de quitina. El hermano de sangre gritó algo furioso, mientras el humano enfermo suplicaba. La multitud estalló en chasquidos de mandíbulas y gritos, al mismo tiempo que se alejaba del hombre capturado como si apestara. Acaban de encontrar a uno de estos escondidos, dijo palabras voladoras, observando con orgullo cómo los hermanos de sangre se llevaban al enfermo. La gente intentaba mantenerse lo más lejos posible de ellos. Veo que al menos no protestan por las ejecuciones. No.
Hubo algunas peticiones para unirse a la Hermandad de Sangre, pero Gresch los silenció primero. Palabras Voladoras sonrió con sed de sangre e hizo un gesto de cortarse la garganta. La pila de cadáveres crece, gran comandante. Vladimina asintió satisfecha y se relajó un poco. A pesar de los obstáculos, todo parecía marchar bastante bien. Genial. ¿Y cuántas personas se encuentran enfermas? 2394 hasta ahora, dijo Flying Wars. Eso representa alrededor del 4% del total. ¿Los humanos realmente tienen una inmunidad de higiene mucho peores que las abejas? Quizás sea solo porque se trata de la gripe desolladora. No soy médico, pero originalmente solo se propagó a los humanos, ¿verdad? Quizás esto importe de alguna manera. Palabras Voladoras se encogió de hombros. Dejaré que los médicos se preocupen. Mientras estoy aquí, deberíamos hablar de otras cosas. Quiero saber el estado del ejército humano por ti, no por Gresch. ¿Podrán partir mañana? Mañana. Palabras Voladoras arqueó las cejas. ¿Tenemos tanta prisa? La moral de los humanos acaba de caer. Otro día de descanso les vendrá de maravilla. Mañana, confirmó Vladimina, pero no dijo nada más. Antes de partir a ver a Palabras Voladoras, recibió un mensaje importante de uno de los exploradores que fueron enviados a las profundidades de Eastern Expanse Reach. Otro barco con refuerzos había atracado cerca del puerto. Ahora los bárbaros estaban preparando sus defensas, y Vladimina sabía que cada vez que dedicaban tiempo a prepararse significaba más pérdidas durante el futuro asalto al puerto. Entonces me aseguraré de que los humanos puedan salir, gran comandante, dijo Palabras Voladoras. Solo dame estos sabuesos, ¿de acuerdo? Capítulo 385. Mañana, justo a tiempo, el ejército unido partió, dejando tras de sí una fosa común poco profunda. El brote de gripe desolladora también permaneció allí, pero las abejas médicas y las abejas agentes permanecieron alerta por si acaso se encontraban más personas enfermas. El ánimo en el ejército humano era sombrío, pero como informó Palabras Voladoras, los soldados humanos se animaron al saber que el puerto estaba a solo un paso. Para ellos, significaba una oportunidad para saquear. La mayoría de los soldados también disfrutaban mucho más de la lucha que de la marcha. Lo mismo ocurrió con los soldados abejas. Vladimina esperaba llegar al puerto en 5 días de marcha. A mitad de camino, los exploradores les informaron que el ejército bardo estaba fortificando y preparándose para enfrentarlos en campo abierto cerca del camino. Con los últimos refuerzos que llegaron desde el otro lado del mar, el ejército de Bardish tenía 120.000 personas, mientras que el ejército de Naregan, con todos los refuerzos que le llegaron durante la campaña y con las recientes pérdidas de la gripe desolladora, solo contaba con 58.000 personas. Los bardos también contaban con cañones, ubicados a cierta altura desde donde podían disparar a kilómetros de distancia, y los fortificaron con barricadas de piedra viva. La infantería naregana perdería muchas vidas al intentar acercarse a estas posiciones. Pero el pueblo naregan no estaba solo. ¿Prepararon los humanos Bardish alguna defensa específica contra las abejas? ¿O tendremos que luchar contra muchas bestias salvajes? Preguntó Vladimina a Palabras Voladoras. El agente jefe B fue aquel cuyos agentes viajaron para examinar las posiciones Bardish y escuchar los pensamientos Bardish. Los bardos saben que existimos y que somos peligrosos. Nos llaman diablillos. Es un tipo de espíritu maligno en su religión, según tengo entendido, respondió Palabras Voladoras, desestimando la idea con un gesto de la mano. Diablillos, demonios, espíritus, dejaré que los investigadores reflexionen sobre las sutiles diferencias entre estas palabras. Lo importante ahora es que se defiendan de nosotros como lo harían con los espíritus. Vladimina levantó las cejas. ¿Quieres decir que queman incienso y esparcen plantas nocivas cerca de sus viviendas? Sí, exacto. También se pintan la cara con ungüentos apestosos, lo cual también hacen para prevenir enfermedades. Es casi como lo que hacían los Naregan hasta que mi padre les dijo que los malos espíritus que causan enfermedades se ahuyentan con jabón y limpieza, no con incienso y oraciones. Las únicas criaturas que ahuyenta un poco son las bestias salvajes. Hay menos en el campamento Bardish que en el castillo Sonerat. Vladimina sonrió oscuramente. Así que, a pesar de todo, no tienen defensas normales. Tendremos que abrirnos paso entre el humo. Qué patético, padre sobreestimó su inteligencia esta vez. Flying Wars se rió. Oigan.
No se les ocurrió esto solos. Mis agentes también ayudaron aquí y allá, enviando ideas correctas a los humanos influyentes. Además, los humanos que llegaron recientemente del otro continente ni siquiera creen en nuestra existencia solo por las historias de los veteranos locales. Entonces, te felicito, agente palabras voladoras, y a tu gente, dijo Bloodimina con más seriedad. La información que trajiste significa que puedo enviar asesinos al campamento enemigo sin peligro. Flying Wars asintió. Se encontrarán con alguna bestia salvaje, pero mis agentes los superaron, así que tus B-Marines también deberían poder. Los oficiales ascendidos de soldados locales veteranos saben que deben temer a los asesinos y rara vez duermen solos y sin alguien que los vigile, pero la mitad de los oficiales actualmente son gente del otro continente. Los que aún no tienen miedo. Esto lo resolvió. Bloodimina exhaló aliviada. El final de esta campaña estaba casi en la palma de su mano. Solamente fueron necesarias unas cuantas pequeñas distracciones. La noche siguiente, la moral del ejército Bardish sufrió un duro golpe cuando varios equipos de B-Marines picaron hasta la muerte o cegaron a varios oficiales de alto rango del ejército. A la mañana siguiente, antes de que el ejército Bardish tuviera tiempo de recuperarse ante ataque, el ejército de Naregan atacó las posiciones Bardish. Cuando los soldados Barsos intentaron apresuradamente disparar sus cañones contra los atacantes, la mayoría de ellos fallaron o incluso explotaron en las manos de los artilleros. Muy pocos de los artilleros apresurados revisaron cuidadosamente sus cañones y su pólvora antes de disparar y descubrieron que, durante la noche, alguien los había manipulado. Muchas mechas de cañón estaban cortadas en algunos puntos, lo que provocaba que ardieran de forma desigual y la pólvora explotara prematuramente. Algunos depósitos de pólvora estaban mezclados con aceite, lo que provocaba una combustión irregular. En otros casos, solo había pequeños trozos de metal y escombros de piedra atascados dentro de los cañones. Aunque los trozos de basura eran diminutos, incluso las cosas más pequeñas estropeaban los delicados cañones y sus disparos. Y todo esto fue resultado de la segunda distracción de Bloodimina. Mientras los asesinos distraían al campamento con las ruidosas muertes de sus objetivos, varios cientos de comandos destrozaron los cañones. Gracias a esto, solo una docena de balas de cañón impactaron a los soldados Naregan atacantes, e incluso estas alcanzaron a muchos menos de los que ellos podían. Además, como necesitaban revisar sus cañones, los artilleros no pudieron recargarlos con la suficiente rapidez para un segundo disparo. En cambio, los mosqueteros intentaron abrir fuego defensivo contra el ejército atacante. Pero, una vez más, las abejas estaban allí para detenerlos. Mientras que el ejército de Naregan solo corrió hacia el enemigo, el ejército de abejas ya había alcanzado las posiciones de Bardish. No porque fueran más rápidos, sino porque se cubrieron con árboles y comenzaron su ataque mucho antes. Ahora surgieron desde detrás de las propias barricadas de Bardish y de los árboles bajo los pies de la gente de Bardish y se abalanzaron sobre los mosqueteros, escupiéndoles fuego en los ojos. Tan solo un minuto de este furioso ataque fue sumamente efectivo. Aunque solo unos pocos miles de personas quedaron ciegas permanentemente, en ese lapso, el general Gresch y la punta del ejército de Naregan aplastaron las líneas bardas. En combate cuerpo a cuerpo, los experimentados soldados de infantería Naregan eran incluso más efectivos que los mosqueteros. Sobre todo con el apoyo de las abejas, que ahora podían protegerse del peligro tras sus aliados. La ventaja numérica siempre estuvo del lado de los ejércitos unidos. Capítulo 386. El día que según la última edición de este calendario mundial elaborado con los esfuerzos conjuntos de abejas y humanos era el 24 de julio, recibí una noticia que ya había estado esperando durante semanas. La ciudad de Abeker, el puerto más grande de la extensión oriental, fue tomada y ocupada por el ejército de Gresch con el apoyo de Bloodimina. El ejército bardo que intentó defenderla fue derrotado contundentemente a pesar de su superioridad numérica, solo superada por el ejército naregano. Numerosos fueron hechos prisioneros o asesinados. Algunos huyeron a los territorios circundantes y se ocultaron en bosques y pantanos de montaña. Los barcos atracados en el puerto incluso abrieron fuego con sus cañones laterales contra la ciudad cuando entró el ejército naregano, pero causaron más daños a los edificios que a los soldados de Gresch. Entonces mis chicas, los soldados de Bloodimina, incendiaron varios barcos y el resto huyó. Mis fuerzas controlaban ahora el puerto. Los barcos bardos tendrían que esforzarse mucho para atracar aquí.
El lugar estaba mucho más fortificado contra ataques marítimos que terrestres. Recursos saqueados y esclavos capturados ya estaban siendo traídos desde la cuenca de la expansión oriental al reino de Naregan. Fue un día magnífico. Por supuesto, este no era el final. Esperaba que tomaría mucho más tiempo someter por completo la cuenca de la expansión oriental y a su gente. Pero estaba seguro de que enseñarles a los lugareños algo de medicina e higiene, o inculcársela a la fuerza si se negaban a escuchar, contribuiría enormemente a que estuvieran más dispuestos hacia nosotros. Vladimir también informó que había mucho menos provisiones en el puerto de lo que Grech esperaba encontrar. Los lugareños aún no morían de hambre, pero se acercaban a una hambruna nacional. Los insectos habían devorado las cosechas en la extensión oriental con tanta avidez como en cualquier otro lugar, y los bárbaros evitaron la hambruna principalmente pescando y cazando mucho. Y después de esto, el Imperio Bardo sin duda reunirá más fuerzas y atacará con mayor saña que antes. Pero esto llevará tiempo. Mientras tanto, el Imperio de las Abejas ya se acercaba a cotas nunca antes vistas. Las primeras 2 docenas de mechas tipo princesa ya estaban construidas y tripuladas, y ahora operaban por todo el Imperio de las Abejas. Contribuyeron enormemente al cultivo de nuestros campos. También construyeron gigantescas fábricas y excavaron minas profundas que abastecían de recursos a estas fábricas. Estas fábricas requerían mechas o maquinaria a medida para funcionar, y gran parte de esta maquinaria se alimentaba con electricidad proveniente de máquinas de vapor o centrales eléctricas de carbón construidas en las cercanías. Pero a pesar de su complejidad, estos edificios gigantes valían la pena en cuanto a efectividad. En lugar de talleres relativamente pequeños que funcionaban con escasos recursos, mis abejas ahora trabajaban en enormes cintas transportadoras eléctricas, y gran parte del trabajo estandarizado estaba automatizado. Incluso algo tan simple como una prensa para cortar cosas en formas podría ahorrar mucho tiempo en muchas líneas de producción. Muebles, ropa, armaduras, armas. Y construir algo de este tamaño habría sido imposible sin mechas para transportar cosas pesadas. Así que, directa o indirectamente, cada mecha supuso un gran impulso para la fuerza laboral, a pesar de todas sus desventajas. Y las había. Las articulaciones de los mechas requerían limpiezas regulares, consumían mucho aceite y etanol como lubricante y combustible, y se producían accidentes frecuentes que provocaban traumatismos y, en ocasiones, la muerte de la tripulación, lo que obligaba a reparar los mechas. Pero mis chicas sufrían accidentes constantemente. Al menos, los mechas estaban bien protegidos contra las fieras. Y el combustible que usaban era un precio justo por su potencia. Gracias a ellos, por fin pudimos construir puentes sobre los enormes ríos que impedían que el imperio de las abejas se expandiera hacia tierras no habitadas por humanos. El primero de estos puentes ya se estaba construyendo. Lenta pero seguramente, el imperio de las abejas fue creciendo desde algo que podía existir bajo los pies de los humanos hasta algo que era igual a ellos en tamaño y recursos. Estaba elaborando planes para nuestra futura expansión más adentrada en el continente, todos esos edificios enormes requerían mucho más espacio que una colmena promedio, cuando recibí una notificación del sistema. Felicidades. Tu imperio ha alcanzado el nivel de desarrollo 11. Esto demuestra tu progreso para acercarte a las potencias mundiales. Obtienes 5 puntos de atributo, un nuevo morfotipo y un nuevo puesto en el Consejo del Imperio. Me quedé sin aliento. Sí. Sí, por fin. No solo puntos de atributo, sino también un morfotipo. Mis chicas necesitan más morfotipos. Mi grito sobresaltó a Ambrosia. Mientras yo trabajaba con papeles en mi escritorio, ella estaba sentada en el suelo con la cabeza sobre mi rodilla, leyendo informes de abejas de todo el imperio. Entonces ella sacudió la cabeza y me dio un fuerte codazo. Justo en el nervio. ¡Ay! Lo aparté de golpe. Ejem. Perdón por asustarte, Andy, pero acabamos de llegar al siguiente nivel de desarrollo. Una amplia sonrisa se dibujó en su hermoso rostro al oír la noticia, igual que la mía. Mi emoción era tal que la levanté y la besé profundamente allí mismo. Debemos reunir al consejo cuanto antes, dijo sin aliento después de separarnos, poniendo sus manos en mis mejillas y caleras. Sus pechos se apretaban contra mi pecho, y a través de la fina tela de su vestido, podía sentir cada curva. Tragué saliva. Los pensamientos pululaban caóticamente en mi cabeza. Estoy más cerca del nivel de desarrollo 12, que es donde mi próxima mejora de vida, rayos, Ambi siempre huele tan bien.
Aún somos jóvenes, ¿verdad? Me quedan 3186 días de vida. Casi 10 años. Si somos adolescentes, ¿podemos follar como adolescentes? Nettie. Ambrosia inclinó un poco la cabeza y arqueó las cejas. Seguramente esto es más que suficiente para alcanzar el nivel de desarrollo 12. ¿Cuánto es? Me faltan 30,000 puntos. Solo tendré que construir más fábricas, conquistar algunos países, tengo puntos para ER. Sí, puedo hacer algo, primero algo subóptimo, ¿verdad? Maldita sea, me tiene tan cerca, ¿de verdad espera que tenga pensamientos tan coherentes? Andy, ¿sabes? Podemos celebrar primero en nuestra cama y luego elegir las mejoras. Capítulo 387. Ante esto, Andy me mostró su verdadera cara. Nada de eso, Nectus. Me apretó con más fuerza. Quiero que tú, y tu semilla, estén en su mejor momento. Eres demasiado impaciente. Eso debe haber sido lo que sintió una mosca atrapada en una red cuando vio acercarse una araña hambrienta, entonces la expresión de la araña se suavizó y la alegría apareció en sus ojos. Pero haré que la paciencia valga la pena. Si tan solo saber que nuestras numerosas hijas crecerán más fuertes de lo que podrían haber sido ya no te basta. Así que estaba nuevamente en la cámara del Consejo del Imperio, rodeado por una docena de abejas ansiosas por participar en la gran ceremonia de recolección de nuevos genes. En el tiempo que tomó reunir a todos los asesores, un día entero, estaban muy ocupados. Los asistentes no solo prepararon un banquete de celebración que nos esperaba en la mesa principal, sino que también decoraron la cámara. Después de la reconstrucción y expansión de Ibe Supremo, lo que una vez fueron solo unas celdas de cera con paredes removidas se convirtieron en un espacioso salón con varias mesas. No solo para los asesores, sino también para bocadillos, documentación adicional y cualquier otra cosa que el consejo necesitara. La decoración principal aquí era, y siempre ha sido, el mapa mural. Pero hoy, las paredes libres lucían nuevas pinturas y guirnaldas de plumas colgaban del techo. Mis hijas me han felicitado por el nuevo nivel de desarrollo. Sabía que Warriesgone ya estaba preparando un borrador para otra gran celebración nacional. Por supuesto, todos estaban deseosos de participar en la selección de los genes, aunque solo estuvieran allí para opinar y la decisión final siempre fuera mía. Y también miraban con curiosidad a un Beoundal que invité a sentarse cerca de los oráculos hoy. Sin embargo, todavía no preguntaron nada. Chicas, hoy no solo elegiré genes. También hay una nueva vacante en el Consejo del Imperio, y antes de empezar a elegir genes, quiero presentarles el puesto y anunciar a quienes quiero nombrar. Mis chicas me miraron expectantes y curiosas, todas menos Ambrosia, a quien le contaron mis planes primero. Miraron aún más a la invitada, preguntándose si sería la nueva consejera. Si intentaran averiguar quién era la abeja por su collar de identificación u otras señas en su ropa, verían fácilmente que era una simple comunicadora, una telépata especializada en transmitir mensajes. Pensé mucho en qué puesto de asesor crear y a quién colocar. No fue una decisión de un día para otro, pero lo pensé incluso antes de alcanzar el 11º nivel de desarrollo. Esperaba conseguir más puestos en el consejo con el tiempo. Y la respuesta fue sencilla. Ahora trabajamos estrechamente con los humanos. Innumerables investigadores, comandos y, por supuesto, agentes trabajan entre ellos, y Bloodero coordina a la mayoría, le dije a mi asesor militar, quien se irguió al verme. Es hora de encargarle esa responsabilidad a alguien más. Voy a crear al asesor de asuntos exteriores. Felicitaciones. Has creado un puesto de asesor de asuntos exteriores. Actualmente está vacío. ¿Asuntos exteriores? Preguntó Bloodero confundido. Pero los humanos son nuestros. Negué con la cabeza. Esta consejera se ocupará de todos los humanos y sus países. Y de los países no humanos si alguna vez aparecen en nuestro horizonte. Los señalizadores que trabajan en la creación de cadenas telepáticas fuera del imperio de las abejas también estarán bajo su control. Y antes de que pregunten, el reino de Naregan aún no forma parte del imperio de las abejas. Su infraestructura está demasiado centrada en los humanos, y sus humanos no son del todo subordinados a las abejas, a pesar de adorarnos. Bloodero asintió, entendiendo, y el gesto fue repetido por otros consejeros. Warcarder dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Espero que esto facilite la gestión de los recursos que llegan y solicitan del reino de Naregan. La hermana héroe de sangre a veces es muy testaruda.
Bloodero lanzó una mirada fulminante al asesor económico y resopló. Sin embargo, una mirada aún más severa de Ambrosía los hizo plegar las alas y retroceder. Negué con la cabeza, riéndome entre dientes. Mi sonrisa se ensanchó aún más al ver a cosas casi vibrando en su asiento. ¿Sí, mi niña? ¿Y quién será la asesora de Asuntos Exteriores? ¿Ella? ¿Ella? Preguntó cosas, señalando al señalero Beaumont. Negué con la cabeza y levanté las palmas de las manos. Qué lástima. La persona que elegí para el puesto se encarga de asuntos exteriores en un lugar extranjero. No pudo venir, pero he organizado la conexión telepática más clara y breve posible entre ella y este lugar. El oyente sabueso hablará en nombre del agente Susurro, el nuevo asesor de asuntos exteriores. Felicitaciones, usuario, has instalado un asesor de asuntos exteriores. La bonificación por puesto ha cambiado. Asesor de asuntos exteriores. Aumenta el espionaje un 5%. Reduce la penalización logística por expansión imperial. Sencillo, pero bonito. Mis hijas tardaron un momento en comprender de quién hablaba. Bloodero fue la primera en recordar el nombre y hablar. ¿La agente Whisper? ¿La agente personal del rey humano Fabini? Ah, sí, ya veo por qué no puede irse. Pero, ¿cómo puede estar presente en consejos como ese? Con retraso. Pero Listener le envía todo lo que se dice aquí. Confirmando mis palabras, Listener asintió y agregó. El retraso actual del mensaje es de 105 respiraciones. Investigadora, por favor, ayúdanos a investigar. En algún momento tendremos que inventar relojes de verdad. Ya no puedo medir el tiempo en horas ni en más o menos así, murmuré. Mi asesora de investigación hizo una nota en uno de los papeles que tenía frente a ella, entre 2 platos de panqueques con miel. Tomado, padre. Felicitaciones a la agente Whisper por su ascenso. Puede entregarlas cuando corresponda, oyente. El oyente simplemente asintió nuevamente y luego de repente se animó. Gracias, padre. Sabía que algún día notarías mis talentos, incluso desde tan lejos. Y no puedes equivocarte, así que debo ser increíblemente talentoso, incluso más de lo que puedo ver. Muero de ganas de ayudarte a elegir los nuevos genes. El oyente hizo una larga pausa. Dijo Susurro. Sí. Hagámoslo. Y después, veremos qué nuevo morfotipo elegir. Capítulo 388. Hablar con un retraso de casi 3 minutos con Whisper fue realmente inconveniente y ralentizó mucho las cosas, pero pensé que era un precio que valía la pena pagar. La selección de genes fue una buena introducción al nuevo rol de Whisper. Más tarde, Bloodero le cedería sus nuevas responsabilidades, pero esto llevaría mucho más tiempo. Las primeras 4 elecciones de genes fueron muy sencillas, y el Consejo, y yo mismo, las acordamos casi por unanimidad, e incluso Oráculo Indeciso no pudo dar ningún consejo útil hoy. Esto era lo habitual cuando solo tenía suerte para una opción decente de genes. De nuevo, empecé a distribuir mis puntos de atributo equitativamente, empezando por uno de los más bajos. Defensa. Muchos elementos de la reserva genética de defensa eran extremadamente inútiles, al menos ahora, como resistencia a la radiación, que saqué en esta selección. Oh, estaba seguro de que sería más útil algún día cuando alguien realmente invente la energía nuclear. Pero también obtuve resistencia al calor segundo, que fue mucho más útil, tanto para defenderme del fuego en la batalla como para ayudar a todas las abejas ocupadas en nuestras forjas y fábricas metalúrgicas en constante crecimiento. Resistencia al calor tercero. Reduce el daño del fuego y reduce la velocidad de sobrecalentamiento en un 60%. Luego, recordando lo difícil que fue para mis exploradores, según Bloodero y Bloodimina, en áreas salvajes cuando todos los insectos en evolución y otras bestias intentaron matarlos por todas partes, invertí en agilidad y percepción. De esta forma, a los exploradores del Imperio les resultaría más fácil encontrar y evitar amenazas. Si conseguía genes útiles para ello, claro. Y los conseguí. Visión de calor. Permite ver ondas infrarrojas. Vuelo silencioso y reduce el ruido del vuelo en un 50%. Por último, pero no menos importante, le di un punto a la resistencia. Había muchos genes buenos allí, hoy, el mejor que obtuve fue el gen del sudor. Sudor. Aumenta la recuperación de resistencia en un 200% y la resistencia al calor en un 20%, pero aumenta la necesidad de hidratación hasta en un 200% según el esfuerzo.
Un aumento enorme en la recuperación de resistencia. Resistencia extra al calor. Lástima que viniera con olor. Pero el consejo y yo coincidimos en que era un precio que valía la pena pagar. En cuanto elegí estos genes, me moría de ganas de añadirlos a mi morfotipo personal, excepto el sudor. Al menos la visión de calor, porque tenía mucha curiosidad por saber cómo funcionaría. Dudaba que le sacara mucho provecho práctico, pero era solo un punto genético entre cientos. Solo tendré que tener cuidado de no cegarme cuando esté cerca de ti, Ambi, dije riendo. Ella inclinó la cabeza confundida. ¿Por qué te quedarías ciego? Específicamente cerca de mí. ¿Hay algún peligro del que no estoy al tanto? Ambi frunció el ceño. ¿Debería llamar a tus guardaespaldas? Me reí más fuerte, para mayor confusión aún de mi esposa abeja y de todas las demás abejas en la habitación. Si uso visión de calor, podría quedarme ciego al mirarte, porque estás tan bueno. Le hice un gesto con los 4 dedos a Ambi y le guiñé un ojo. ¿Entiendes? Su rostro no cambió en absoluto. Lo mismo ocurrió con la mitad de los consejeros, mientras que la otra mitad comprendió. Apenas. Hubo un momento de silencio antes de que Ambrosía soltara una breve carcajada. Se tapó la boca con la palma de la mano y se apartó de mí. Estaba sonrojada. Sonrojada. Asesor Borriesgone, anote esta línea en algún lugar. Quiero que se conserve para futuras colecciones de juegos de palabras, dijo con voz tranquila. Luego, volvamos a trabajar. Nettie, tú también. Ay, este será tan popular, madre. Exclamó Borriesgone con una expresión de ensueño. Un juego de palabras inventado por el mismísimo padre, sus colmenas enteras se reirán. Solo añadiré que caliente puede significar increíble para las subcolmenas donde esta expresión no se extendió. Todavía me reía entre dientes cuando continuamos con la selección genética. Acabo de decidir que el siguiente atributo, el último por hoy, que mejoremos, debería ser la inteligencia para tener la posibilidad de obtener otra habilidad sobrenatural. Ja, 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 ja. Qué gracioso. Padre, tus juegos de palabras son los mejores. La oyente no se rió, no. Pronunció cada ja con cuidado. Dijo Whisper. Dejé caer la mano entre las palmas, riendo de nuevo. Y sabía que Listener le devolvía la risa a Whisper con el mismo ja, 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 ja. Y eso lo hacía aún más divertido. Me tomó medio minuto y un gran trago de té para calmarme completamente y para que el consejo continuara seleccionando genes. Para mejorar la inteligencia, puedes elegir entre los siguientes genes. Tácticas de paquete avanzadas, tecnología, moneda y herencia de atributos y tácticas de grupo avanzadas. Mejora drásticamente la coordinación de ataques en grupos pequeños y medianos. Tecnología, moneda. Da acceso instintivo a la tecnología moneda. Herencia de atributos. La descendencia hereda el 50% de los puntos de atributo invertidos. ¡Qué cobarde, qué cobarde, qué! ¿Qué? ¿Sistema, es este otro gen especial del recurso universal? Sí. El gen de la herencia de atributos es un gen raro que puede aparecer al aumentar cualquier atributo. Oh, eso fue simplemente increíble. Sobre todo con la cantidad de puntos de atributo que ya tenía invertidos en mí y que no podía compartir con mis chicas. Aunque este gen solo les dará la mitad de lo que yo tenía, gracias a mi habilidad especial predicción del árbol genético, vi que la herencia de atributos era precursora de la herencia de atributos mejorada. Supuse que me permitiría compartir aún más puntos de atributo. Qué lástima que no sea solo por niveles. Entonces podría simplemente morfotiparla, sería demasiado potente. ¿Será por eso? Me pregunto si las habilidades más potentes cuestan más puntos divinos para que los dioses las añadan al sistema. De cualquier manera, elegí el gen herencia de atributos, ni siquiera era una pregunta, y me dirigí a mis asesores. Ahora que sabemos qué genes tenemos, hay algo vital que considerar. Puedo crear un nuevo morfotipo desde cero. Solo con los mejores genes. ¿Pero en qué debería especializarse? Capítulo 389. Al instante, varias personas abrieron y cerraron la boca. Asentí al primero, heroína de sangre, deseando escuchar su sugerencia. Más fuego. Fuego y resistencia al fuego para quemar a todos nuestros enemigos. Con inmunidad al fuego y un gen de respiración de fuego más poderoso, estas abejas quemarán a todos nuestros enemigos incluso cuando los superemos en número 100 a 1. Asentí y luego señalé a la siguiente persona con una sugerencia. ¿Qué querías decir, Andy?
Con tantas reinas que tenemos, podemos crear un morfotipo para ellas, centrándonos en la fertilidad, respondió. Un aumento en el crecimiento nos ayudará en futuras campañas militares. Entrecerré los ojos. Olvidas que los ejércitos no solo necesitan soldados entrenados, sino también equipo y suministros, y prefiero más calidad que cantidad. También podemos construir más subcolmenas, señaló Resiarchina. Esto siempre funcionaba antes. Ambi frunció el ceño, pero no protestó. Chasqueé la lengua. Sí, bueno, estoy bastante seguro de que hablamos de esto la última vez que creé un nuevo morfotipo. Así que, a ti también, Workarder. Ella levantó la barbilla. Padre, ya tenemos soldados, exploradores y reinas, lo que necesitamos es gente que pueda trabajar mejor y más duro, sobre todo en las forjas y las minas. Los trabajos en estos lugares les quitan mucho trabajo a las abejas, incluso con mutaciones caóticas y genes nuevos que las ayudan. Gracias. ¿Nadie más tiene algo que sugerir? Entonces déjame pensarlo un momento. Me rasqué la barbilla pensando mientras mis hijas intercambiaban mensajes telepáticos, discutiendo sus ideas. La sugerencia de Workarder era una idea que yo mismo tenía desde hacía tiempo, pero que no me convencía. Para tener una base sólida, abrí la interfaz de morfotipado. Nuevo morfotipo. Puntos genéticos. 0/66. Un nuevo morfotipo era una página limpia con 66 puntos genéticos libres. Esto bastó para crear máquinas de muerte antihumanas con veneno letal en sus aguijones y pistolas de aguijones que podían disparar a kilómetros de distancia. O para darles la capacidad de electrocutar a sus atacantes, aunque resultó ser demasiado difícil de usar para ser efectiva. O podría darles los niveles más altos de evolución caótica. No, todas las abejas con evolución caótica eran suficientes tal como estaban. No quería sacrificar otros genes útiles por esta. De hecho, me daba miedo imaginar cómo serían los niveles más altos de precognición cuando los oráculos ya estaban como están. Comencé a agregar los genes más necesarios uno por uno y, cuanto más hacía, más clara era la imagen del nuevo morfotipo. Nuevo morfotipo. Puntos genéticos. 66/66. Reflejos de aversión al peligro. Resistencia al calor V, max. Digestión de la carne. Regeneración más rápida segundo. Portaaviones voladores. Inmunidad mejorada V, máxima. Aprendizaje rápido cuarto. Piel gruesa tercero. Percepción olfativa tercero. Metabolismo mejorado X, max. Garras primero. Memoria perfecta. Digestión de la hierba. Músculos de contracción lenta. Sueño reducido V, max. Telepatía décimo, máximo. Vuelo V, max. Coordinación perfecta del enjambre. Respiración más profunda. Fotosíntesis primero. Evasión aérea mejorada. Escamas protectoras. Visión de calor. Sudor. Tuve que recortar algunas cosas de este morfotipo para adaptarlas a otras. El olfato de estas abejas sería menor que el de las promedio, y sus garras serían más cortas. Aún así, lo suficientemente largas como para trepar si fuera necesario. Pero los bonos que pude obtener como resultado valieron la pena. Resistencia al calor V, max. Reduce el daño del fuego y reduce la velocidad de sobrecalentamiento en un 100%. Metabolismo mejorado X, max. Reduce la necesidad de alimentos en un 50%. Sueño reducido V, max. Reduce la cantidad de sueño necesaria diariamente en 5 horas. Fotosíntesis V, max. Permite cubrir hasta el 50% de las necesidades energéticas diarias a través de la luz solar. Como sugirió Workarder, las nuevas abejas morfotipadas iban a ser trabajadoras. Resistentes, que requerían el mínimo de sueño, podían ver qué tan caliente estaba un trozo de metal sin tocarlo y podían meter la mano en escoria fundida sin quemarse. Y lo más importante, apenas necesitaban alimento. Primero, su necesidad de alimento se redujo a la mitad gracias a un metabolismo mejorado, y luego pudieron obtener la mitad del resto mediante la fotosíntesis. Quizás incluso todo. El sistema no tuvo la amabilidad de explicarlo. Aunque esperaba lo peor. De lo contrario, la combinación estaba demasiado rota para quienes no eran plantas. Listo. Estas serán obreras increíbles que impulsarán enormemente nuestra economía. Declaré. Morfotipiaré tantas abejas como pueda en este morfotipo. Es una pena que físicamente no pueda hacerlo con todas. Sabía que me escucharías, padre. Dijo Workarder con una sonrisa. Mi sugerencia es la única que tiene sentido. ¿Cómo se llamará el nuevo morfotipo?
Le devolví la sonrisa a mi hija. Dímelo tú. Al fin y al cabo, estos serán en su mayoría tus subordinados. Workader Jade hoy asintió con suma seriedad. Otros asesores se giraron hacia ella con curiosidad. Capté un susurro mental de Worriesgone intentando darle pistas a Workader, pero ella las ignoró. Lo tengo. Como trabajan tan duro y son tan resistentes, serán Ardbes. Di una palmada en la mesa con la mano. Aceptado. Incluso tiene una abeja en el nombre. Encaja a la perfección con los demás morfotipos. Con esto, guardé el nuevo morfotipo, Ardbes, y comencé a hacer clic en los botones. Es hora de mejorar los demás morfotipos. Los sabuesos definitivamente necesitan más niveles de vuelo silencioso y la visión de calor, mientras que los marines de abeja por fin pueden maximizar sus aguijones disparables y convertirlos en pistolas de aguijones como las mías. Qué lástima que no pueda permitirme maximizar su telepatía. Mejorar a los B-marines y a los B-owns hoy no requirió mucho esfuerzo. Pronto, los B-owns obtuvieron 2 niveles de fotosíntesis. Vuelo silencioso segundo, el nivel máximo, que hacía que su vuelo fuera un 100% más silencioso. Tanto los B-owns como los B-marines obtuvieron sudor, la mejora en la recuperación de resistencia fue simplemente increíble, pero los B-marines ahora también contaban con escamas protectoras y pistolas de aguijón más potentes, el 5.º nivel del gen aguijón disparable. Solo faltaba una cosa antes de que terminara la sesión del consejo de hoy. Mejorar mi propio morfotipo. Sabía que mejoraría aún más mi arma de aguijón, pero ¿iba a mejorar algún otro gen importante? Capítulo 390. Morfotipo personal. Puntos genéticos. 131/132. Mayor potencia de veneno XXX, max. Aumento de la fertilidad X, max. Regeneración más rápida X, max. Carga eléctrica X, max. Piel gruesa V, máximo. Percepción olfativa V. Inmunidad mejorada V, máxima. Aprendizaje rápido cuarto. Stinger V desmontable, max. Respiración de fuego tercero. Metabolismo mejorado y garras primero. Sueño reducido V, max. Memoria perfecta. Digestión de la hierba. Tecnología. Método científico. Portaaviones voladores. Lanzar muñecas. Reflejos de aversión al peligro. Músculos de contracción lenta. Stinger décimo disparable, max. Evasión aérea mejorada. Escamas protectoras. Visión de calor. Digestión de la carne. Herencia de atributos. Telepatía décimo, máximo. Vuelo V, max. Shocker disparable X, max. Permite disparar el aguijón a una distancia de 10.000 metros. Al final, después de maximizar el gen del aguijón disparable, me quedaron algunos puntos para comprar visión de calor, herencia de atributos, por supuesto. E incluso los genes sueño reducido V. Aunque me gustaba dormir mucho y relajarme como es debido, con el tamaño del imperio de las abejas, mi atención se requería constantemente en algún lugar. Aunque podía delegar tareas a mis subordinados, estar presente haría que el imperio funcionara mejor. Y aún me quedaba un punto. Podría invertirlo en varias cosas, pero pensé que sería mejor guardarlo para el futuro, cuando consiga algún gen que de verdad quiera maximizar cuanto antes. Confirmé los cambios y sentí un hormigueo por todo el cuerpo a medida que el sistema reorganizaba su composición genética. Viborré por un momento y parpadeé con furia. Cuando volví a abrir los ojos, el mundo brillaba con nuevos colores. Fue como si alguien hubiera puesto un filtro sobre mi visión, cubriéndola de tenues tonos cálidos. La visión de calor se parecía a las fotos de cámaras de calor que había visto antes, excepto que los rojos y azules eran mucho más pálidos y se superponían con los colores normales. Era fácil ignorarla si se quería, pero se veía más brillante al observar las zonas menos iluminadas de la habitación. Los nuevos genes también encajaron a la perfección con mi estado. Y el nuevo morfotipo Ardbe. Abeja zángano. Nombre. Nectus príncipe aguijón. Título activo. Gran estratega. Salud. 47/47. Resistencia. 56/57. Carga eléctrica. 100%. Combustible inflamable. 100%. Puntos de atributo. 0. Puntos genéticos. 66. Especie. Abeja común. Edad. 1205 d. Vida útil restante. 3186 d. Atributos. Fuerza. 40. Agilidad. 46. Resistencia. 52. Defensa. 41.
Inteligencia. 125. Percepción. 64. Habilidades especiales. Vuelo, aguijón con púas, transferencia horizontal de genes, transferencia vertical de genes, predicción de árboles genéticos, feromonas de morfotipificación, genes dominantes, la emperatriz más pura, ambrosía. Habilidades especiales de morfotipo personal. Potencia de veneno aumentada XXX, max, fertilidad aumentada X, max, regeneración más rápida X, max, carga eléctrica X, max, piel gruesa V, max, percepción olfativa V, inmunidad mejorada V, max, aprendizaje rápido cuarto, aguijón desmontable V, max, metabolismo mejorado y, garras primero, sueño reducido V, max, memoria perfecta, digestión de hierba, tecnología. Método científico, portaaviones voladores, muñecas arrojadizas, reflejos de aversión al peligro, músculos de contracción lenta, digestión de carne, telepatía décimo, max, vuelo V, max, aguijón disparable X, max, escupefuego tercero, escamas protectoras, evasión aérea mejorada, visión térmica, herencia de atributos. Títulos. Trone consorte, protector de la patria, gran estratega, cazador de titanes. Genes. Mayor esperanza de vida sexto, mayor fuerza tercero, mayor resistencia tercero, mayor defensa tercero, mayor inteligencia X, percepción mejorada sexto, tecnología. Contenedores primitivos, reflejos de aversión al peligro, resistencia al veneno y, resistencia al calor tercero, digestión de la carne, regeneración más rápida segundo, desarrollo juvenil más rápido y, tecnología. Método científico, portaaviones, muñecas arrojadizas, aprendizaje rápido cuarto, piel gruesa tercero, percepción olfativa V, metabolismo mejorado y, garras tercero, memoria perfecta, mayor potencia del veneno y, aguijón desmontable y, carga eléctrica y, digestión de la hierba, mayor fertilidad V, músculos de contracción lenta, sueño reducido y, evolución caótica y, telepatía primero, aguijón disparable y, vuelo segundo, coordinación perfecta en enjambre, respiración más profunda, fotosíntesis primero, inmunidad mejorada V, max, evasión aérea mejorada, respiración de fuego tercero, escamas protectoras, visión térmica, vuelo silencioso y, sudor, herencia de atributos. Morfotipos. 4/4. Morfotipo personal, B Marine, B-On, Art B. Así que compraste el gen de visión térmica, ¿verdad, padre? Preguntó Tabletina, observándome con interés. ¿Cómo se siente? ¿Cómo funciona? Sonreí. Tina Tabletina, ¿tienes miedo de que no te dé un poco de mi sangre para que heredes los nuevos genes? No deberías. Claro que sí. No me da miedo, pero la próxima comunión de sangre programada será la próxima semana. Aún no te has recuperado del todo de la última. Y cambiar la fecha sería un atentado contra ti y tu ayuda, algo que me niego a hacer, dijo Tabletina con seriedad. Así que, hasta que la próxima generación de mis hermanas sea adulta, no tengo a nadie más a quien recurrir. Ni siquiera podía discutirlo. Así como sabía que cuando alguien de la nueva generación muera y Tabletina reciba sus cuerpos para la autopsia, los ojos serán una de las primeras cosas que buscará. Ella todavía tenía curiosidad sobre el secreto del sistema de visión que yo tenía. Ten paciencia, hermana, dijo Resiarchina. Tenemos otras cosas en las que trabajar, cosas mucho más importantes para el imperio que esto. Tabletina apretó los labios con tristeza. Oh, Tabletina, responderé a todas tus preguntas, pero luego. Al fin y al cabo, estamos en el consejo. Chasqueé la lengua. Lo cual se puede acabar por ahora, dijo Ambrosía. Los nuevos genes deben utilizarse cuanto antes. No, esperen. Ya que estamos aquí, debemos hablar sobre la distribución de los futuros Arbes a sus puestos de trabajo. Cosas habló, casi saltando de su asiento presa del pánico. Antes de que Workarder se los lleve a todos, sí. ¿Por qué no debería? Fueron hechos para mí. Pero los artesanos trabajan para mí, y son las personas clave en cada forja y fábrica, hermana. Ambrosía los miró con el ceño fruncido, liberando una pequeña nube de feromonas que, con solo olerla, me erizó el vello de la nuca. Workarder y Tinks guardaron silencio al instante, pero siguieron mirándose fijamente e intercambiando pensamientos intensos. Dejé escapar un largo suspiro. Ustedes dos, y muchos otros, recibirán Arbes. Incluso Bloodero se beneficiará de alguien que pueda intervenir en los incendios provocados por sus soldados. Y para que no luchen por ellos a mis espaldas, decidamos a dónde irán los Arbes. Fin del capítulo 390.